Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Nuestro compromiso con usted, lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, a través de su emisora web Vino Nuevo Radio. Pero también puede vernos por medio del video de nuestra plataforma virtual de Facebook, Ministros de la Palabra. Hoy es miércoles. Hoy, tal y como lo hemos anunciado, vamos a estar hablando de un tema que hemos denominado las prácticas ocultas. ¿Qué será eso de las prácticas ocultas? Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, y antes de que iniciemos el tema, vamos a orar. Una vez más, delante de tu presencia, nos disponemos, Señor, a estudiar tu palabra. Que los corazones que se han dispuesto en esta noche también puedan recibir una unción fresca del cielo, una palabra de ánimo, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Las prácticas ocultas. Primero que nada, vamos a definir, hermano y hermana, el término ocultismo. Cualquier práctica que se utiliza con la finalidad de obtener poder o conocimiento sobrenatural fuera del Dios de la Biblia. Así de simple. Eso es ocultismo. Es intentar obtener un poder o un conocimiento sobrenatural fuera del Dios de la Biblia. Si no tiene que ver con Dios, es ocultismo. Y algunas prácticas ocultas que tal vez usted conoce, por ejemplo, la astrología, que es el estudio de los astros, el estudio de la relación que hace entre los astros y las personas. De ahí aparece el famoso horóscopo. También la brujería, la cartomancia, el tarot, la magia, tanto la magia negra como la magia blanca, el espiritismo, la numerología, el satanismo. Son muchas prácticas que existen. Y esta palabra ocultismo viene de una palabra latina que se deletrea occultus y contiene una idea de cosas que están escondidas, que son secretas, que están disfrazadas y que son misteriosas. Esa es la idea que contiene este ocultamiento, algo escondido, algo que es secreto, algo que es misterioso, que se encuentra disfrazado. También, hermano y hermana, tiene que ver con operaciones o sucesos que parecen depender de poderes humanos más allá de los 5 sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, va más allá de esos 5 sentidos y por eso se le llama sobrenatural. Sin embargo, algo que tenemos que aprender en esta noche es que siempre va a estar implícito en esas prácticas ocultas la presencia de fuerzas demoníacas espirituales. No podemos pasar por alto, hermano y hermana, que lo sobrenatural es real. Eso no es un vacilón, eso no es un juego. Hay gente que se adentra en ese tipo de prácticas como para divertirse, como para hacer algo diferente, tal vez porque están aburridos. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cosas con las que no se puede jugar o tomar a la ligera, y lo sobrenatural es real. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos dice:
nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernadores malvados y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de ese mundo tenebroso. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Pablo es categórico acerca de con quién es que verdaderamente nosotros luchamos. Y el problema es que al ser autoridades del mundo invisible, no es fácil percibirlas con los 5 sentidos. Y esa es una ventaja que estos poderes del mal tienen sobre el ser humano. Y otro aspecto muy importante que el apóstol Pablo nos dice es que esos seres demoníacos, esas autoridades del mundo invisible, imponen su autoridad y su poder en el mundo en el que nosotros vivimos. Por eso, hermano y hermana, es un error no creer en la existencia de poderes demoníacos, porque de que existen, existen. Y también es un error el interés malsano que muchas personas buscan en este tipo de prácticas. Hay un interés no correcto, no conveniente, por eso se dice malsano, no es sano adentrarse en ese tipo de prácticas, porque una vez que estás adentro es muy difícil, hermano y hermana, poder salir, poder dejarlas de lado. Ahora, ¿por qué es que esas prácticas ocultas seducen a muchas personas? Primero que nada, porque si hay algo natural que tiene el ser humano, es la curiosidad. El ser humano es muy curioso. Y entonces se adentra en estas prácticas de una manera inofensiva. Como jugando, como divirtiéndose, como que hoy sí, mañana no. Sin embargo, esas prácticas son arenas movedizas, porque es muy fácil entrar en ellas, pero es muy difícil salir de este tipo de actividades. También seduce a muchas personas porque trae respuestas rápidas y fáciles a preguntas de la vida, como lo vamos a ver ahora en el desarrollo de alguna de ellas. Siempre andamos buscando el atajo, siempre andamos buscando el máximo esfuerzo con el mínimo esfuerzo, y esas prácticas ocultas precisamente trabajan sobre este particular. También hay una majadería, una necedad en el ser humano de buscar el poder a través del control sobre el futuro. Nos encanta anticiparnos a lo que va a suceder, conocer qué es lo que está más allá del próximo minuto, conocer acerca del futuro, de las personas, de espíritus. Hay una fascinación ahí y una majadería de querer tener ese control sobre el que va a pasar a continuación. También esas prácticas seducen a muchos, hermano y hermana, porque es interesante cómo en los programas de televisión, en las series, en las películas, todo ese tipo de cosas ha influido mucho, todo lo que es paranormal, y mucho de esas creencias afectan a las personas terminan haciendo las suyas, todo ese tipo de creencias que se presentan en películas, en series y en videos. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 nos dice: y eso no es nada raro, y tampoco es una maravilla, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Aquello que parece divertido, aquello que parece inofensivo, aquello que parece que no hace malo hacerlo una vez, tiene detrás de esa presunta inocencia toda una maraña de falsedad, una maraña de engaño, la cual Satanás lo pinta tan bonito, como lo hizo con Eva en el huerto del Edén. Le pintó el fruto del árbol prohibido de una manera tan precisa, tan hermosa, que Eva quedó, dice, totalmente convencida, tomó y comió del fruto y también se lo dio a su esposo. Así es que Satanás se viste de ángel de luz, y no debemos extrañarnos que muchas de esas prácticas traen esa connotación de curiosidad, de diversión, de inocencia. El ocultismo en la Biblia aparece
tipificado con algunas prácticas. Hay prácticas importantes que aparecen en la Biblia que todavía se mantienen vigentes en nuestra era, y una de ellas es la adivinación. Ezequiel capítulo 21 versículo 21 nos dice: el rey de Babilonia ahora se encuentra donde se dividen los dos caminos y está indeciso a quién atacar. O ataca a Jerusalén o ataca a Rabá. Así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte. Ellos revuelven las flechas de la aljaba y examinan hígados de animales sacrificados. Quiere decir que entonces eso de las prácticas ocultas no es nada nuevo. Eso tiene muchísima antigüedad. En Ezequiel capítulo 21 vemos al rey revisando hígados de animales sacrificados, buscando la respuesta que necesita sobre qué camino seguir y sobre qué nación, sobre qué ciudad atacar. Es interesante que notemos que la adivinación es un intento del ser humano por predecir el futuro y también, aparte de predecirlo, moldear nuestra vida en consecuencia a esa predicción. Claro, si yo sé que ahora a las 9 de la noche me va a atropellar un carro en una carretera principal, y si yo sé que eso va a pasar, hermano y hermana, podré estar en cualquier lugar del mundo menos en esa carretera. Y eso es lo que la gente hace cuando intenta predecir el futuro, porque moldea la vida en consecuencia a eso que se vaticina. Algo que llama la atención con esto de la adivinación, de anticiparse, tiene que ver con los juegos de azar. Con juegos de azar como los naipes, como la lotería, como esos famosos tiempos o esas loterías de algunos países que se juega muchísimo en nuestro medio. En cuanto a la Biblia no menciona que esos juegos de adivinación, porque cuando usted juega lotería, usted lo que hace es adivinar un número. Usted resulta que se soñó, qué sé yo, con su abuelita, y a su abuelita le gusta jugar el número 23, entonces usted inmediatamente al soñarse con su abuela se va al comercio y compra el número 23, que era el número de su abuela. Así actúa la gente. La Biblia no menciona directamente estos juegos de adivinación, pero Pablo sí es muy claro, porque lo hemos dicho en anteriores ocasiones, hay cosas que son implícitas y hay cosas que son explícitas. En cuanto a los juegos de azar, no es implícito, no me va a decir no juegue tiempos. Pero sí hay algo muy importante que el apóstol Pablo anota o menciona, y es una advertencia contra el amor al dinero, porque también el amor al dinero provoca un abandono de la fe por parte del creyente. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6 versículo 10 dice: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. El amor al dinero, hermano y hermana, es lo que tiene en este momento familias destrozadas, cárceles llenas, suicidios de muchos, asesinatos de otros. El amor al dinero. Y vean qué importante hacer la aclaración, porque el problema no es el dinero. El dinero en sí simplemente es un activo, es un papel moneda. Pero el apóstol Pablo es enfático cuando nos dice que el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Eso que ciega a muchas personas, que los hace ser avaros, que los hace ser egoístas, que los hace ver ladrones en todo lado. Personas que definitivamente, aquí se cumple lo que el apóstol Pablo dice, que acaban por tener muchos problemas y sufrimientos. Salomón dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco,
pero al rico el dinero no lo deja dormir. Y una de las cosas que en este mundo nunca se va a saciar es obtener dinero. El que tiene dinero quiere más, quiere más, quiere más, hasta que llega a un tope o a un alto y definitivamente termina con problemas y con sufrimiento, tal y como lo dice el apóstol Pablo. La gente, hermano y hermana, juega la lotería, juega naipes, juega apuestas, juegos de azar, carreras de caballos, porque codicia el dinero que es rápido y fácil. Usted con un solo número, si usted le puso un colón a un X número y le pagan 80 veces, se ganó 80 colones simplemente por adivinar el número del sorteo. Plata fácil, simple. No hubo un mayor trabajo, no se sudó absolutamente en nada. El problema es que la persona que desea riquezas mediante el azar, tarde o temprano va a quedar atrapado por Satanás, quien al final de los finales lo va a terminar destruyendo y causándole muchos males. ¿Y por qué existe la industria de la lotería, por ejemplo? Porque usted y yo sabemos que la gente siempre pierde más de lo que gana. ¿Qué pasaría si todos ganaran? No hay negocio. Nadie pagaría los números favorecidos. Es increíble cómo a final de año miles de personas cogen su dinero para hacer millonario a 1, 2 o 3 personas. Es paradójico. Las personas gastan sumas inmensas en placeres prohibidos, casinos, cartas, y el problema es que tarde o temprano su capacidad es degradada y corrompida. Esas personas han perdido hasta sus casas, han perdido sus trabajos. Hay una enfermedad que se llama ludopatía y es esa obsesión por el juego. El problema es que esta enfermedad, esa obsesión por obtener el dinero rápido y fácil mediante juegos de azar, mediante adivinación, tarde o temprano termina perjudicando a la persona desde un punto de vista personal y también familiar. Otra práctica del ocultismo que aparece en la Biblia es la hechicería, que también hoy se practica en muchos lugares. Éxodo capítulo 7, versículo del 10 al 12 nos dice: y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron en culebras. Mas la vara de Aarón, la serpiente que se había convertido, la vara de Aarón, termina devorando las serpientes de ellos. Tuvo que haber sido un acontecimiento increíble, sin precedentes, que tuvo que haber dejado boquiabierto a todos los presentes. Por eso es que muchas personas tratan de controlar el presente, el hoy, mediante ceremonias, mediante sortilegios, mediante hechizos. Y esta práctica también, hermano y hermana, es muy, muy peligrosa. Hay otra práctica que se llama la nigromancia, y no es otra cosa que un intento de comunicarse con los muertos para poder recibir información o ayuda de ellos. Es empecinarse en buscar a un hechicero, a un adivino, qué sé yo, a un chamán de estos, que no deja de ser otra cosa más que un charlatán, pero bueno, la gente va y paga increíblemente para tratar de comunicarse con los muertos y recibir información de ellos, porque hay una creencia humana de que los muertos pueden ayudarnos, apoyarnos o acompañarnos. Perdóneme, pero discúlpeme, hermano y hermana, en esta noche, pero yo tengo que decirle que el que se murió, se murió. El que se murió no vuelve. La persona que muere está en uno de dos lugares: o está con Cristo, o está en el infierno esperando el juicio ante el gran trono blanco.
nadie va a volver a conversar con usted y a decirle nada. Esas personas que aparentemente vienen del más allá no es otra cosa que espíritus inmundos entrenados por Satanás para decirle a la persona lo que la persona quiere escuchar. Así de simple. El primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 7 al 11, el rey Saúl le dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga un espíritu de adivinación. Vea qué terrible. Está Saúl en el ocaso de su reinado. Samuel ha muerto. Ya Dios ha desechado a Saúl. Dios le dijo a Saúl, como a través de Samuel: como usted no quiere nada con Dios, Dios no quiere nada con usted. Si usted quiere seguir en eso, es su problema. Saúl está desesperado. Busca una mujer que tenga un espíritu de adivinación para que él pueda ir y preguntarle. Los criados le recomendaron a una mujer en Endor que tenía un espíritu de adivinación, y la mujer le dijo: ¿quién quieres que venga? Porque lo que Saúl quería era traer a Samuel desde los muertos. Samuel había estado durante todo el reinado de Saúl, era el que había ungido a Saúl. Sin embargo, Saúl había irrespetado la figura del sacerdote, había irrespetado la figura del profeta, había irrespetado la dirección de Dios comunicada a través de Samuel, y por tanto ya Dios no iba a ayudar más a Saúl. Samuel ya había muerto y Saúl está desesperado. ¿A quién te haré venir? Y Saúl respondió: yo quiero que venga Samuel. Clarísimo, donde Saúl hace una invocación de personas que ya fallecieron. Ahora, con el tema del ocultismo, hermano y hermana, algo que quiero que usted entienda, y hemos considerado pertinente hablar de este tema en esta noche, porque hay muchos hijos e hijas de Dios que se adentran en este tipo de prácticas. Conozco hermanos que leen los horóscopos, conozco hermanos que les gusta ver las figuras de las nubes y vaticinar futuros. Conozco hermanos que andan haciendo limpias en sus casas, hermanos que revisan cartas. Hay que tener mucho cuidado, porque como lo vamos a ver ahora más adelante, los hijos de Dios no tienen relación alguna con este tipo de prácticas porque son abominables a Dios. Y el ocultismo tiene un peligro enorme, latente, y es que es un camino fuera de Dios. Porque Dios no tiene nada que ver con el ocultismo, pero cuando el hombre y la mujer se meten en el ocultismo, entonces se ponen en contacto con el mundo de los demonios. Y el intento de este mundo de demonios es engañar y destruir a las personas. Cuando entramos en contacto con ese tipo de prácticas, en las cuales Dios no está por ningún lado, nos ponemos, hermano y hermana, de tú a tú, con esas huestes celestiales perdidas. Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dice: ustedes son de su padre el diablo, y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo, él fue un asesino y no tiene que ver nada con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y es padre de la mentira. Hermano y hermana, las prácticas ocultas es un conjunto, un cúmulo de actividades de engaño, de mentiras solapadas. Y hay miles y miles de personas en este mundo que están cayendo en las garras de Satanás a través del ocultismo. Hay otros peligros que también tienen las prácticas ocultas y que tenemos que tener mucho cuidado y entenderlas en esta noche. Recuerde usted que este mensaje está quedando grabado en nuestro perfil de Facebook. Usted a partir de las 9 de la noche lo puede volver a revisar, y también le invitamos que lo comparta. Si usted conoce de alguna persona que se ha adentrado en ese tipo de prácticas, es importante que usted también edifique a esa persona y que el Señor le dé lucidez para que pueda salir de todas esas estratagemas del enemigo. Otras prácticas ocultas, muy peligrosas, o peligros que tienen esas prácticas,
Hermano y hermana, hay personas que están trastornadas mentalmente por adentrarse en este tipo de situaciones. Hay trastornos emocionales, espirituales. Muchos han atravesado conjuros con demonios, han sacrificado criaturas en ritos crueles, sacrifican animales, todo ese tipo de cosas termina enfermando a aquellos que las practican. Esto es malsano, esto es antibíblico, esto va en contra de todo aquello que Dios ha establecido. La persona se abandona totalmente y tarde o temprano, según el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, paga el precio de sus propios errores, de adentrarse en este tipo de cosas. Hay personas que llegan a ser poseídas por el demonio porque vacían su mente e invitan a los espíritus a que controlen su vida misma. Hay personas que pactan con el diablo por belleza, por dinero, por fama. Conocemos casos de cantantes, casos de actrices, personas influyentes, populares, que se han adentrado en este tipo de prácticas para obtener más fama, más placer, más seguidores. Y si usted hace un negocio con el diablo, hermano y hermana, el diablo se lo va a cobrar con intereses. Tenga mucho cuidado. Otro peligro que también tiene esas prácticas ocultas es que generan violencia contra otros y también contra uno mismo. ¿Por qué? Porque al adentrarse uno en este tipo de juegos, por ejemplo, hoy en día es increíble cómo estamos llenos de millones de juegos virtuales. En todos nuestros dispositivos móviles, todos tienen juegos. Y la gran mayoría de esos jueguitos virtuales tienen que ver con matar y con robar, con hacerle daño a los demás, el fin justificando los medios. Y esto es parte de la estratagema y el engaño de Satanás para que nosotros a través de estos juegos, de estas actividades, también caigamos en sus garras. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 8 nos llama a hacer una mejor administración del tiempo. Dice el apóstol Pablo: piensen en todo lo que es verdadero, piensen en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Tal vez usted me dirá en esta noche: es que, hermano Marco, para usted todo es malo. Entonces se la voy a poner diferente. No le voy a decir a usted lo que sea malo o no sea malo, que sea el Espíritu Santo el que le redarguya. Pero utilice Filipenses 4, 8 y ponga en una balanza si aquello en lo que usted está adentrado o practicando tiene que ver con la recomendación que nos hace el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 8. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Piensen en todo lo que es verdadero. Si eso que estás practicando no es verdadero, se sale entonces de la voluntad de Dios para tu vida. El apóstol Pablo dice: piensen en lo que merece respeto, en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y que merezca ser alabado. Si tus prácticas cumplen esos parámetros de Filipenses capítulo 4, versículo 8, no te preocupes. Pero si no es así, entonces es el Espíritu Santo el que tiene que redarguirte y decirte que hay algo que no está bien. Por eso, hermano y hermana, aquello en lo que usted se centra o aquello en lo que yo me centro, al final de los finales va a terminar afectando nuestras acciones y nuestra perspectiva de la vida. Por eso es que tenemos que meditar en todo aquello que edifique nuestra mente, en todo aquello que edifique nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Jesús decía: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Simple. Si tu tesoro son ese tipo de prácticas, artilugios, abominaciones a Dios, si es ahí donde está tu tesoro, tu corazón estará inclinado a este tipo de cosas. Por eso es que es muy importante que en esta noche las repasemos y las analicemos.
Yo quiero jugar en este momento de abogado del diablo, porque tenemos que aprender a diferenciar entre una actividad satánica y la naturaleza pecaminosa de cada uno de nosotros, porque le terminamos echando la culpa a Satanás de un montón de cosas que él no tiene la culpa. Ya él carga bastante con lo que tiene que pagar en el lago de fuego, como para que le endosemos cosas que no son de él y que corresponden a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y qué cosas son? Lo vamos a ver en el próximo segmento, después de esta breve pausa. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, en esta hermosa noche de palabra, una noche que hemos escogido estudiar acerca de las prácticas ocultas, prácticas que hoy están en boga y que aparecen en los periódicos. Hay invitaciones, hay anuncios, traiga otra vez el amor, le limpiamos su casa de cuilos y de bichos raros, le leemos sus cartas, le adivinamos su futuro, le decimos cuál número es el que va a salir en la lotería. Hermano y hermana, si yo supiera cuál es el número que va a salir en la lotería, nunca se lo voy a decir a usted, porque mejor voy, lo compro y me pego el gordo. ¿No le parece extraño? Pero bueno, el más común de los sentidos, que es el sentido común, muchas veces queda de lado. Yo quiero aprovechar en esta noche, saludar a algunas personas que nos están reportando su preferencia y que puedo visualizar a través de nuestro perfil de Facebook Live. Yo quiero saludar a mi hermana Lisbeth Mora y a don Gilbert Cedeño, su esposo. Dios les bendiga grandemente. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Los amamos en este ministerio, ministros de la palabra. También nos está reportando sintonía nuestra hermana Martita Dimas. Dios te bendiga, hermana Marta. Gracias por acompañarnos. También nuestra hermana Carmen Dimas también está reportando sintonía. Gracias, hermanos, por su preferencia. Esperamos estarle bendiciendo a través de la palabra. Tenemos que diferenciar entre una actividad satánica o una naturaleza pecaminosa, porque no se vale que le echemos la culpa al diablo de todo. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, nos dice: cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. No son deseos de Satanás, no son pensamientos malos de Satanás, son los suyos. Satanás tiene los de él y usted tiene los suyos. Sin embargo, Satanás trabaja con los suyos para hacerlo caer mediante la tentación. Eso es otra cosa. Los malos deseos, dice Santiago, van a dar a luz el pecado, porque es una espiral descendente. Malos deseos, pecado, y cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Malos deseos, pecado y muerte. Así de simple. Es una espiral descendente y siempre termina de la misma manera. Siempre termina igual. ¿Quién está detrás del ocultismo? El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Hermano y hermana, este pasaje es muy importante. Anótelo, 2 Corintios 4:4. Porque nosotros tenemos que aprender a identificar con quién es que nos estamos metiendo, con quién es con el que estamos luchando,
tenemos que aprender a conocer nuestro oponente para poder entonces pelear la batalla. Y el que está detrás de todas estas prácticas y esas artimañas es Satanás, que según el apóstol Pablo es el Dios de este mundo. Y algo particular que Satanás ha hecho con las personas es cegar la mente de los que no creen. Y aquí entonces volvemos al concepto de separación, porque hay gente que cree y hay gente que no cree. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto de las prácticas ocultas no tiene nada que ver con los hijos de Dios e hijas de Dios, y eso espero, sino que tiene que ver con aquellas personas que no han querido creer y que están cegadas en su entendimiento por Satanás. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. De tal manera están tan ciegos, creyendo que están haciendo lo correcto, creyendo que está bonito el jueguito, la ruedita, la palanquita, o sea, está tan bonito el muñequito, y lo mejor es que deja plata. Entonces, estas personas están tan ciegas que ya no son capaces, dice el apóstol Pablo, de distinguir el resplandor del glorioso mensaje evangélico de Cristo. Ya la persona no distingue nada, está embotada, está ensimismada. Satanás la tiene totalmente atrapada, creyendo que está haciendo bien las cosas, creyendo que es lo correcto. Y el problema es que entonces no puede distinguir el mensaje de Cristo. Es una lástima, porque dice el apóstol Pablo que el mensaje del evangelio brilla como la luz, pero los que no creen no la pueden ver. ¿Y por qué no la pueden ver? Porque ya han decidido de antemano cerrar sus ojos. No es que Dios les cierra el resplandor del mensaje, es que estas personas de antemano han cerrado sus ojos. Y volvemos al caso de Saúl. Como Saúl no quiere nada con Dios, entonces Dios no quiere nada con Saúl y lo deja que haga lo que le dé la gana, y nunca va a poder esa persona ver cómo brilla la luz de Cristo. ¿Por qué? Termina diciendo el apóstol Pablo al final de la segunda carta, capítulo 4, versículo 4, porque Satanás no lo deja. Hay hombres y mujeres que le han dado su adhesión a Satanás. Voluntariamente se han convertido en esclavos de Satanás. Satanás se convierte en su amo. El amo dice lo que hay que hacer y el esclavo obedece. Muchos hombres y mujeres que usted conoce le dan ese favor a Satanás y se convierten en piezas de ajedrez. Los demonios, hermano y hermana, no sé si usted tiene conocimiento, le ofrecen suficiente información a las personas para mantenerlas fascinadas, y ejercen cada vez más control sobre las mentes y corazones de aquellas personas que son crédulas. Hay gente que todo lo cree, hay gente que todo lo absorbe, todo lo recibe, porque lo dijo fulano, porque lo dijo sutano. Nunca lo cuestiona, nunca lo analiza, nunca lo revisa. Algo que usted tiene que tener hoy en día, hermano y hermana, como creyente, es discernimiento de espíritu. Discierna si es de Dios, si no es de Dios, no porque lo diga fulano, no porque lo diga el pastor, no porque lo diga la presidenta de diácono, la líder de mujeres. Discierna cada mensaje, cada palabra. Lo que hablamos en este espacio en Paz Me Acostaré, los 4 mensajes de la semana, disciérnalos. Revíselo, si viene de Dios o si no viene de Dios, si es un precepto humano, analícelo, que sea el Espíritu Santo el que le guía toda verdad. No se deje engañar. Jesús lo decía en Mateo capítulo 24, en las señales antes del fin: los falsos engañadores tratarán, y si es posible, de engañar a los elegidos. Nada más, imagínese. Si usted es una persona que no tiene disciplina en la lectura bíblica, en la oración, en las cosas de Dios, en el servicio al Señor, si usted no es una persona disciplinada, está listo para que Satanás haga lo que le dé la gana con su vida.
Hay que reconocer a esas personas que promueven estas prácticas. Tenemos que tenerlos totalmente identificados, discernir ese tipo de cosas y totalmente apartarlas de nosotros. Hechos capítulo 13, versículos 7 al 10. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Tengo aquí a un hombre, un gobernante romano, que quiere escuchar la palabra, y por eso invita a Bernabé y a Saulo. Pero el problema es que había un hombre, un asesor de él, que siempre estaba hablándole al oído, que se llamaba Elimas. Y dice Hechos 13, 7 al 10, que Elimas procuraba apartar de la fe al gobernador. Pablo decía algo y Elimas lo contradecía. Y tal es así que quería apartar de la fe al gobernador, y también se puso en contra de Saulo y de Bernabé. Hermano y hermana, Satanás no se va a quedar quedito. Cuando usted quiera llevar el mensaje de salvación a otro, cuando usted quiera trabajar en las cosas del Señor, Satanás tratará de hacer todo lo posible por entorpecerlo. Entonces Pablo dice en la lectura, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el mago y le dijo: hijo del diablo, mentiroso y villano, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo vas a torcer los caminos rectos del Señor? Rápidamente Pablo discierne que aquel hombre Elimas estaba puesto ahí por Satanás para torcer los caminos de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor dice que mayor es el que está en nosotros que el que está allá afuera. Y Pablo, con toda autoridad del Espíritu, dice que le habló diciéndole: hijo del diablo, mentiroso, villano, enemigo de toda justicia, ¿hasta cuándo vas a torcer los caminos rectos del Señor? Y profirió castigo contra Elimas. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con esos falsos profetas que deniegan las doctrinas básicas del cristianismo. Cuando usted escucha a la gente hablar en contra de la deidad de Cristo, de la caída del hombre en pecado, si la gente ya no quiere hablar del cielo, si la gente dice que no hay infierno, tenga mucho cuidado, porque muchas de esas personas están adentradas en cosas ocultas. Van a procurar influir en la gente, apartarlos de la fe. Eso es lo que hacen los que practican y generan ese tipo de prácticas ocultas. Harán todo lo que sea a su alcance por impedir que el verdadero evangelio de Jesucristo se extienda. Y hermano y hermana, se van a oponer a sus ministros en todo momento. Por eso es que hay que estar muy atento a ese tipo de personas que promueven ese tipo de prácticas, porque lo que están haciendo es poniéndose en contra de todo lo que es de Dios. El apóstol Pablo dice que no nos debe asustar este tipo de situaciones, porque son señales del final de los tiempos. Conforme avance y se aproxime el final de las cosas, va a venirse una ola, una desbandada de ese tipo de prácticas, que no son otra cosa que artificios satánicos y engañadores de Satanás. El apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1: el Espíritu ha dicho claramente que en los postreros tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Algunos dejarán de confiar en Dios. ¿Será posible? ¿Será posible que usted, después de haber caminado con el Señor toda su vida, en determinado momento deje de confiar en Dios? Porque, hermano y hermana, cuando uno no confía en Dios, cuando uno desconfía del Señor, es presa fácil para ser engañado por Satanás, el cual nos va a mentir y nos va a obligar a obedecer enseñanzas que son de demonios. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Este tipo de prácticas son abominables y aborrecidas por Dios desde tiempos inmemoriales. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12, dice: nadie debe presentar a su hijo o hija como una ofrenda para ser quemada. Imagínense, se practicaban sacrificios humanos en las naciones paganas.
Tampoco se debe practicar la adivinación. Ojo lo que está diciendo Dios y no lo estoy inventando yo. Vaya Deuteronomio 18, 10 al 12. Lo dice Dios. Tampoco se debe practicar la adivinación, la brujería, la hechicería, la magia, el encantamiento, ser medium espiritista o consultar espíritus de los muertos. Estas prácticas están clarificadas y vedadas para los hijos e hijas de Dios. Porque sigue diciendo Deuteronomio 18, que cualquiera que haga estas cosas será abominable delante del Señor. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. Si no le parece, lo siento mucho. Si no está de acuerdo, no puedo hacer más. Estoy leyendo la palabra del Señor, y así como al Señor le gustan algunas cosas, hay cosas que al Señor le disgustan, y no solo le disgustan, las aborrecen. Y toda persona que practique todo este tipo de cosas, juegos de azar, adivinaciones, brujerías, hechicerías, magias blancas, negras, encantamientos, que también sean mediums espiritistas, que consulten muertos a través de la nigromancia, todo este tipo de cosas es detestable por Dios. Levítico capítulo 20, versículo 6 amplía el concepto cuando dice Dios: me pondré en contra de cualquier persona que consulte a adivinos y hechiceros, en vez de consultarme a mí, y los eliminaré de mi pueblo. Es muy simple. Levíticos 26 es muy claro. O consultas a Dios, o consultas todo lo demás. Si consultas a la raspadita, si consultas los 3 monazos, o no sé cuántos monos son, si consultas el gordo de medio año, si consultas la bolita de cristal, estás dejando a Dios de lado. O consultas a Dios, o consultas todo lo que esté a tu mano, pero tarde o temprano te pasará la factura. Levíticos capítulo 20, 27 dice: los hombres o las mujeres entre ustedes que practiquen la brujería o la adivinación y que consulten los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Vean, hermano y hermana, lo duro que era en el contexto histórico este tipo de prácticas. Cuando se descubría a alguna persona dentro del pueblo en este tipo de situaciones, había que sacarla y morir apedreados, porque esas prácticas eran objeto de una pena de muerte. Más claro, no sé qué otra cosa. Y no solo el Antiguo Testamento condena esas prácticas, porque el Nuevo Testamento también es claro, donde no deja tela de dudas lo detestable, lo abominable, lo aborrecible que es para Dios adentrarse en este tipo de cosas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20 dice: estas son las obras de la naturaleza pecaminosa, y aparecen varias, pero dentro de ellas la idolatría y la brujería, y otras cosas como esas, dice Pablo, como ya les dije antes, y se lo repito ahora: los que llevan esa clase de vida no heredarán el reino de Dios. Si usted es promotor de esas prácticas, o es practicante asiduo de esas actividades, hermano y hermana, no heredará el reino de Dios. Todavía hay tiempo para salirse de esto y ponerse a cuentas con el Señor. Por eso era importante que hoy habláramos acerca de este tema tan vital, tan importante en nuestros días. Yo bendigo a nuestra hermana Doris Alfaro, que recientemente se acaba de incorporar a esa transmisión. Hermana Doris, Dios te bendiga. Esperamos edificarte a través de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21, nos dice que una cosa es beber de la copa de la cena del Señor, y otra cosa es beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honran a los demonios. Hermano y hermana,
no se puede patear con la tos. No puedes tener un pie en el cielo y un pie en el lago de fuego. Así no funciona. No sé quién te lo ha predicado. No sé quién ha dicho que eso es posible. Pero el apóstol Pablo dice, o una cosa o la otra. O hijo de Dios o hijo del diablo. O se es una oveja o se es un cabrito. O se es una virgen con aceite o es una virgen que se le olvidó el aceite y salió corriendo a buscarlo y cuando vino ya estaba cerrado. O eres trigo o eres cizaña. O estás a la derecha o estás a la izquierda. Tampoco, dice el apóstol Pablo, pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. Hermano y hermana, hay cosas que no son compatibles, que se convierten en yugo desigual. No es posible que estemos en las cosas de Dios y al mismo tiempo practicando todo este tipo de actividades malsanas. El mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el mismo capítulo 10, pero en el versículo 31, nos dice, porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Si tu vida no está glorificando a Dios porque estás practicando este tipo de actividades, hermano y hermana, estamos en problemas, porque todo lo que usted haga, absolutamente todo, sea comer, sea hacer cualquier otra cosa, todo lo que usted haga tiene que glorificar a Dios. Todo lo que usted haga en el día y en la noche tiene que glorificar a Dios. Cualquier actividad que se salga de ese parámetro básico, hermano y hermana, Dios lo aborrece, Dios lo detesta. Por eso es que es muy importante que entendamos que hay un peligro latente para creyentes que practican el ocultismo. Yo le estoy hablando en esta noche a aquellos hermanos y hermanas que tal vez estén siendo seducidos por ese tipo de prácticas paganas. Primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Vean qué importante. Saúl murió, dice, porque se rebeló contra el Señor, pues nunca estuvo dispuesto a obedecer su palabra. Además, en vez de consultar al Señor, fue a consultar a una divina. Por eso el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Dios le quitó el reino a Saúl por no haber consultado a Dios y haberse ido a consultar a una divina. Dios puede quitar nuestro nombre del libro de la vida si seguimos empecinados en adentrarnos en todo este tipo de actividades demoníacas, de dinero fácil, de atajos, de máximos esfuerzos con mínimos esfuerzos. Esto, hermano y hermana, es muy peligroso. Por eso es que muchos cristianos cometen el error, porque no leen las Sagradas Escrituras. Usted y yo hoy estamos aprendiendo que todo esto es abominación a Dios. ¿A quién consulta usted, hermano y hermana? Isaías capítulo 8, versículo 19. Sin duda la gente les dirá, todos los pueblos consulten a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué es lo que va a suceder. Pero entonces ustedes van a responder, y esa tiene que ser tu respuesta en esta noche. ¿Acaso no es a Dios a quien el pueblo debe consultar? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Esa tiene que ser tu respuesta. Cuando venga la tentación de entrarte en este tipo de cosas, cuando te inviten a consultar a otros que no sea al único y verdadero Dios, responde de esta manera. Nosotros consultamos única y exclusivamente y confiamos única y exclusivamente en el Creador de todas las cosas, en el Dios, único Dios que está sentado en el trono y que tiene control de toda situación. Dios se opone, hermano y hermana, a las prácticas ocultas, porque desvirtuamos nuestra fe, nuestra confianza, porque esas prácticas mienten. Es increíble
los estragos que está haciendo Satanás. Por eso le invitamos en esa noche, hermano y hermana, libérese de esas prácticas ocultas, deshágase usted de todos esos objetos. Yo no sé si usted en su casa tiene muñequitos, tonteritas, figuritas, cartitas. Elimine todo eso. Rompa el contacto con cualquier persona que usted conozca que se dedique a esas prácticas, y únase a una comunidad cristiana para que oren por usted, donde se interesen por usted, donde le ayuden a usted a crecer en su nuevo andar con Jesucristo. Hay una prohibición expresa de Dios en cuanto a las prácticas ocultas, las cuales no son compatibles con lo espiritual. De ninguna manera, hermano y hermana, se involucren ni tengan relación alguna con Satanás a través del ocultismo. Ya nada más con los muertos, ya nada más de revisar horóscopos, nada de cartas, nada de loterías, nada de adivinar, nada de ofender a nuestro Dios. Porque no podemos practicar lo oculto y al mismo tiempo ser discípulos del Señor. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Ha fluido, clara, diáfana, precisa, concisa, a la luz de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor. Que a partir de este momento podamos revisar esos conceptos y que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones. Perdónanos y ayúdanos a creer y a confiar más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo viernes, 8 de la noche, vamos a estar yéndonos al Antiguo Testamento con un tema que hemos denominado Caminando con Dios. Vamos a hablar de Enoc, un hombre muy diferente al mundo de su entorno, una persona que marcó la pauta, una persona que puso en juicio a todos aquellos que practicaban lo malo. Caminando con Dios, viernes próximo, 8 de la noche. Quédese con nosotros en su emisora web Vino Nuevo Radio. Le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.